Gracias, Señor. Bueno, muchas bendiciones. Hoy estamos aquí para impartir lo que es el tema 3 antes de la caída, en el libro, precioso libro, Conociendo mi alma. Nosotros habíamos estado hablando anteriormente de todo lo que compone nuestra alma, de cuál es el propósito de nuestra alma y la intención de Dios al traer nuestra alma a la tierra y todo lo que compone nuestra alma, nuestra mente, las emociones, la voluntad, que es cuando hay un deseo, que es el mismo Dios que lo pone. Me encantó cuando nosotros dijimos que el deseo que tú tienes en tu corazón es el mismo Dios que lo pone para que tú lo desees, para que tú lo anheles, para entonces Él complacerte, gloria a Dios. Y eso a mí me encantó, me fascinó, porque a veces nosotros queremos algo y como que renunciamos a ese algo que nosotros queremos y es el mismo Dios que está poniendo la intención en nosotros. Ahora, si es una intención de maldad, si es una intención de muerte y destrucción, entonces alguien está manipulando nuestro pensamiento, alguien está manipulando nuestras emociones y nuestras intenciones. Así que nosotros debemos de discernir por qué pensamos, de dónde vienen nuestros pensamientos y si nosotros somos lo que estamos pensando en ese momento, sabiendo que hay manipulación en las mentes por medio de un espíritu de control que hay operando en los aires. Recuerden que la palabra habla que el entendimiento de los incrédulos se le fue entenebrecido para que no se le manifieste la luz. Entonces, esa nube de tinieblas que entenebrece nuestro entendimiento y no nos permite entender las verdades ocultas en la palabra de Dios y quiénes somos y qué hacemos aquí en la tierra y de dónde salimos y para qué venimos, entonces nosotros tenemos que buscar que ese entendimiento se limpie para que nosotros podamos, no andemos a tiendas como el que anda en tinieblas. El que anda en tinieblas no sabe por dónde va a caminar porque va tropezando todo el camino y no queremos eso para nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de lo que era el propósito hace varias semanas, dice que es la intención o el ánimo por el que se realiza o se deja de realizar una acción. Se trata del objetivo que pretende alcanzar, que se pretende alcanzar, el propósito, ¿verdad? El resultado de lo que usted quiere alcanzar, por lo cual usted trabaja. ¿Cuál es el propósito en el cual usted está en esta clase? Porque usted la ve interesante y yo espero que en el nombre del Señor Jesucristo le esté resplandeciendo luz en su entendimiento y que esté encontrando que esta clase le abre el camino para entender su propia vida aquí en la tierra. Dice, este término indica la finalidad, la meta o la acción de un objetivo, por ejemplo, el propósito de esta reunión, la clase, ¿verdad? Cuando estamos en Cristo, nuestros propósitos son claros porque el Padre Celestial nos da identidad para saber a dónde vamos y por qué queremos llegar allí. Nuestro Padre Celestial, a través de la identidad de hijos que nos da, nos va a guiar y nos va a mostrar el camino hacia dónde vamos y el camino que debemos de seguir. Entonces, entramos en lo que es el tema 3 de nuestro libro, antes de la caída. Nosotros vamos a ver todo lo que era nuestra alma o el alma de Adán, todo lo que era la creación del ser humano, hecho a imagen y semejanza de Dios, cómo era antes de la caída. ¿Qué fue lo que nosotros perdimos? ¿Qué fue lo que Jesucristo vino a rescatar? ¿Ok? Entonces, dice, cuando leemos el libro de Génesis 2, entendemos que el alma aparece en el momento que el hombre recibe el aliento de Dios al soplar en su nariz. Oiga, ¿desde dónde viene el alma? ¿Dónde aparece el alma? Cuando el Señor sopla, es decir, que es el aliento de Dios el que nosotros respiramos a través de nuestra nariz. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Al momento en que el espíritu entra en contacto con el cuerpo, perdón,
con el cuerpo se forma el alma y esta se convierte en la traductora del cuerpo al espíritu. Yo quiero que pongan atención ahí, porque tenemos que dar una explicación aquí. Entonces, vayan mirando el panorama. El alma, al momento en que el espíritu entra en contacto con el cuerpo, se forma el alma. Y esta alma se convierte en la traductora del cuerpo al espíritu y del espíritu al cuerpo. Un sistema intermedio, viniendo a ser el contenedor entre el mundo espiritual y el mundo físico. El alma está entre el medio y es la traductora de lo que viene del mundo espiritual. El alma lo traduce por medio de sus sentidos. Yo voy a darle un zoom aquí a esta imagen para explicarlo mejor y quiero que ustedes miren en la pantalla. ¿La pueden ver bien? Bien, se ve, ok. Entonces, el espíritu está de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, ¿verdad? Yo estoy de frente. Bueno, el espíritu, el espíritu tiene aquí como componentes la intuición, que ya hablamos de ella, cuando en la intuición es que el espíritu nos habla, y por medio de esa intuición, dependiendo si nuestra intuición está rendida al Espíritu de Dios, entonces va a recibir los mensajes del reino de Dios y no del reino de las tinieblas. Y va a ser la traductora. Entonces, por medio de la comunión, de la conciencia y de los sentidos del Espíritu, que déjenme decirle que son más de 15, aparte de el olfato, que representa el discernimiento espiritual, la vista, el gusto, el oído, el tacto, discernimiento, todos esos sentidos que tiene el espíritu, el cuerpo humano, lo tiene también el espíritu y otros más. Entonces, el espíritu tiene estos sentidos, que son los medios conectores para pasarle la información al alma. Conectores por donde pasa, aquí en esta letrecita pequeñita dice, por donde pasa la información al alma y luego es procesada y es devuelta del alma al cuerpo o al espíritu. Es una conversación como entre tres personas. Yo te traduzco, uno que habla inglés, otro que habla español e inglés, y el otro que se la manifiesta al otro que no sabe uno de los idiomas. Entonces, el espíritu me va a transferir esa información, ya sea que venga de la luz o de las tinieblas. ¿Okay? Dependiendo a dónde yo tenga mis raíces posadas, de dónde estén mis raíces, si están cimentadas sobre la roca que es Cristo, si están cimentadas en la luz y no en las tinieblas, entonces yo voy a recibir la información que provenga de la luz, del reino al que yo pertenezco. Entonces de ahí va a venir la información, sea de la luz o sea de las tinieblas. Entonces, aquí en el alma es donde donde se procesa toda la información. Cuando viene a través de un sueño a nosotros, como ese que tú me contaste hace un momento, entonces tuviste esa visualización, en el momento tu mente natural no entendió, pero el espíritu, tu alma te dio la interpretación que tú quizás estabas ahí en una misión especial para ahuyentar y bloquear todo eso que ellos estaban haciendo. Tu alma lo entendió, tu mente lo asimiló y tomó la percepción de lo que te dio a discernir el espíritu por medio del entendimiento que tuvo tu alma de lo que tú viviste. Amén. Bien, entonces, el alma que tiene la mente, las emociones y la voluntad como centro, que ya nosotros lo hablamos en capítulos anteriores, están en las demás clases en el YouTube. Entonces, habla de que el alma
va a procesar esa información. Quizás tú te soñaste algo, se te olvidó, fue una información que te pasaron del mundo espiritual mientras tú estabas dormido, fue por intuición que despierto, percibiste algo, tuviste una visión reflejo que duró segundos, que te duró fracciones de segundo, pero captó tu atención, o viste sombras, pero tú no identificaste qué era lo que hacía esa sombra por medio del discernimiento olfativo que te da el espíritu, ese discernimiento, te dan ciertos olores, aquí como que huele como algo, como que la atmósfera está cargada de algo malo, como que aquí se sienta la presencia, ese discernimiento está activo y el alma entonces comienza a procesarla, a discernirla de acuerdo a lo que sea luz o sea tinieblas. Entonces, esa comunicación de la cual mi alma percibe que vino del mundo espiritual, entonces yo la voy por medio de esos conectores de mi mente, de mis emociones y de mi voluntad, yo la voy a traducir a mis 5 sentidos aquí en mi cuerpo físico, en la materia. ¿Ok? Dice conectores por donde pasa la información del alma y luego de ser procesada por mi alma, por mi mente, ¿verdad? Por lo que yo pensé y asimilé y discerní de lo que me estaba pasando a nivel espiritual, entonces mi cuerpo lo traduce y entonces ahí es que yo por medio de mis sentidos, yo obedezco la voluntad del Padre que me mandó a hacer algo por medio de su espíritu, porque el espíritu de Dios y mi espíritu aquí se hacen uno con el espíritu de Dios. Quien se une al espíritu de Dios es uno con él, y quien se une al espíritu de las tinieblas también se hace uno con él y se hacen una sola carne. ¿Okay? Entonces, cuando mi espíritu está unido al espíritu de Dios, yo transmuto al cuerpo la voluntad y ejerzo la voluntad del Padre por medio del entendimiento y la revelación que le da mi alma. A lo que, señores, dependiendo de las condiciones en que esté tu alma, tus emociones, si tienes falta de perdón, tú no vas a obedecer al Espíritu que te está diciendo que perdones. Entonces, como tienes dureza de corazón en tus emociones por el trauma y el dolor que te causaron, tu cuerpo no va a obedecer. Entonces, esta mala traducción lo que va a hacer, o esta dureza de corazón, cuando la persona no quiere entender que por una dureza de corazón, una falta de perdón, comienza a enfermarse el cuerpo. De igual manera, cuando el espíritu te está dando una orden conforme a un llamado que tienes en el mundo espiritual, un propósito, de acuerdo a tu propósito, porque todas las cosas ayudan a bien, aquellos conforme al propósito son llamados. Ok, me pasaron muchas cosas aquí en el cuerpo, me pasaron muchas cosas aquí en la tierra. Mi alma lo discernió de una manera como que me querían hacer daño, pero en el momento desperté y entendí que el que me quería hacer daño no eran ellos, porque mi lucha no es contra carne ni sangre, sino que vinieron arrastrando cosas desde la niñez de ellos también, y nadie da lo que no tiene, no le dieron amor, se crió en rechazo, se crió con maltrato y así mismo me criaron a mí y todo eso. Entonces después que yo despierto y entiendo que no eran ellos, que porque estaba su alma unida a un espíritu de las tinieblas que procuraba maltratarme y detener el propósito que Dios tiene conmigo aquí en la tierra, entonces por eso vinieron las consecuencias. Pero hoy, como yo estoy despierta, pues yo voy a perdonar a toda esa gente que lo hicieron sin conocimiento de causa, que lo hicieron sin entendimiento. Entonces yo comienzo a perdonar a esa gente, mi alma se va limpiando, mi alma se va descontaminando y el espíritu puede seguirme ministrando en esas áreas en las que deben ser cambiadas de mi alma. ¿Por qué? Porque si no, mi alma va a dar una mala traducción al cuerpo. Y si mi alma da una mala traducción de lo que le está diciendo el espíritu, entonces mi cuerpo no va a actuar fuera de la voluntad del Padre,
fuera de la voluntad del espíritu, porque el alma, que es la traductora del espíritu y del cuerpo, no va a pasar la información conforme a la voluntad de Dios. Si mi voluntad no está sujeta a la voluntad del Padre que me está hablando que haga algo, si me dice perdona y yo me resisto a perdonar, mi voluntad está inclinada a hacer el mal, porque no me he limpiado, porque mi espíritu está contaminado y no me he limpiado de mi maldad, entonces mi voluntad la va a controlar otro. Cuando venga la tentación, cuando venga las situaciones o el percance y el momento que está provocando que yo reaccione a tal provocación, entonces si yo no tengo sujeto el dominio propio y la voluntad, entonces yo voy a reaccionar como lo de afuera quiere que yo reaccione, donde el espíritu me está diciendo a mí, tú tienes que perdonar, no me da la gana de perdonar, no es mi voluntad perdonar, entonces ahí tú vas en contra del espíritu. Y como no le dio la voluntad de perdonar o de ir a visitar a alguien porque Dios le dio la palabra, o de ir a pedirle perdón a alguien porque el orgullo, porque el ego pudo más que el mandato que Dios le dio, entonces el cuerpo se va enfermando, porque el alma vino con una misión. Y si el alma no obedece, por ejemplo, usted se ha llamado a ser pastor, nadie quiere ser pastor, todo el mundo quiere ser profeta. Para ser profeta no es malo, pero hay que pasar por un proceso. Por uno no, por muchos procesos. Pero si usted le dice que no al Señor y el alma suya, entonces aflige su cuerpo porque lo que quiere es y hacer la voluntad del Padre, pero usted no ha tenido el entendimiento de cuál es la voluntad del Padre, entonces sus 5 sentidos comienzan a confundirlo, comienza a ser manipulable por las diferentes situaciones y percances del exterior dirigidos por sus 5 sentidos. Entonces usted puede bloquear todo o echar a fluir el reino y establecer el reino en su vida y en su cuerpo, sujetando sus emociones, sujetando sus sentidos espirituales, sujetando todo lo que usted representa y teniendo el ejercicio del gobierno que Cristo le dio a usted. No para que usted se deje manipular de las tinieblas. Ya cuando usted está despierto y tiene el manejo de sus emociones, de sus sentidos espirituales bien direccionados, entonces usted se va a hacer uno con Dios. Y ahí está lo que dijo Cristo. Mayores cosas que la que yo hice, ustedes harán, porque el Espíritu va a estar con ustedes. Entonces, es una cuestión de nosotros entender cuál es el manejo, qué tiene que ver, cuáles son los órganos del espíritu, cuáles son los órganos del alma y cuáles son mis prioridades aquí en el cuerpo. Cuando no entendemos nada de esto, entonces vivimos en una tiniebla constante y no podemos agradar al Padre. ¿Ok? Es que hay que hacer un trabajo desde el espíritu. Y sí o sí, limpiar tu mente, tus emociones, tu voluntad, limpiar tu alma para que ella sea una buena traductora del mundo espiritual y caigas en menos ganchos porque el discernimiento está activo. Y cuando tu alma quiera venir a ser confundida por fuerzas espirituales de maldad de las regiones celestes, entonces tu cuerpo va a reaccionar al discernimiento que le está dando a tu alma. ¿Ok? Entonces, volviendo atrás, voy a reducir, señores, esta clase va a estar quedando grabada y va a estar yendo para los que entraron tarde. Entonces, al momento en que el espíritu entra en contacto con el cuerpo, se forma el alma, esta. Y el alma se convierte en la traductora del cuerpo al espíritu y del espíritu al cuerpo. Informaciones que van y vienen, informaciones que van y vienen del Padre Celestial o de las tinieblas. ¿Ok? Entonces el alma es el conector del mundo espiritual con el mundo físico. ¿Ya? ¿Claro ahí? Bien, seguimos. Esa traducción
del alma se logra gracias a tres filtros que en ella se encuentran, que son la mente, la voluntad y las emociones. Ya se habló de él al principio. Entonces, en el principio el alma estaba totalmente conectada. En el principio el alma estaba totalmente conectada y rendida al poder del Espíritu de Dios. Y aunque esta era el centro de la personalidad del ser humano, ella estaba en total armonía con el espíritu del hombre, entendiendo que su propósito era traducir al cuerpo la voluntad del espíritu. El alma estaba sometida y tenía identidad y sabía a lo que vino, el cual estaba totalmente conectado al Creador, el espíritu. Esto hacía que todo el universo marchara en total orden y armonía. Dice, el alma en perfecta armonía con el espíritu manifestaba la voluntad de Dios y a su misma vez transfería eternidad al cuerpo de Adán, a la creación misma. Es decir, que mi espíritu, que el espíritu de Dios estaba unido al espíritu de Adán y hacía que el cuerpo fuera eterno. Entonces, como nuestra alma es eterna, porque vino del Padre a través del aliento que respiramos por nuestra nariz, porque cuando ya nos llega la hora, por X o tal razón, se acaba el oxígeno y partimos de esta tierra. ¿Ok? Entonces, esa alma, dice, una parte en la palabra, no recuerdo ahora la cita, donde habla que nosotros, eh, bueno, ahora se me escapó, que salga como que imparta en nosotros la vida para que lo mortal sea absorbido por la vida. Esa es la frasecita que dice, pero no sé, no recuerdo ahora el contexto. Hasta que lo mortal sea absorbido por la vida. Y esto sucede cuando el espíritu del hombre se sujeta y se une al espíritu de Dios y se hace uno con él y le permite al alma o enseña al alma a través de la mente, la intuición y la voluntad y las emociones, ser uno con el Padre. Pero si el espíritu del hombre está unido a las tinieblas, entonces nuestra alma va a estar contaminada y así mismo va a responder el cuerpo, porque el cuerpo es el vehículo de nosotros movernos aquí en la tierra, pero el alma es el conector del espíritu con el cuerpo. Está profunda la clase, pero yo sé que ustedes la están entendiendo y le va a arrojar mucha luz. Lucas 1, 46, 47 dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Esta expresión de María era lo que diariamente se manifestaba en el jardín del Edén, gracias a que todo el ser estaba en armonía con el Eterno. El hombre tenía poder, tenía destrezas. Vamos a subrayar esto aquí, porque eso fue parte de lo que se perdió. El hombre tenía poder, destreza, habilidad en todas las áreas y era totalmente destacado por ser perfecto en todos los sentidos, tanto físico como espiritual. Eso fue antes de la caída. Tan perfecto era el ser humano que todo estaba dentro de sus capacidades físicas. No había limitante, el cuerpo no era una limitante para él. O sea, el cuerpo de luz que él tenía. ¿Okay? Entonces, ya que éstas estaban al 100% de sus capacidades, tanto las espirituales como las físicas. Como era él en lo espiritual, así se manifestaba en su fisicalidad. Puedo decir con certeza que el hombre era como el auto 0 kilómetros. Por este motivo estoy seguro que Adán, dice el autor, era 1 millón de veces superior a lo que ahora somos nosotros. De otra manera, no hubiese podido realizar las tareas que se le habían asignado por el Creador.
porque Dios le dio la capacidad. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Gracias a la voz de Dios, a que la voz de Dios reposaba en el espíritu del hombre, este podía pasar la información exacta y pura al alma. Y esta a su vez traducía sin alteración la información al cuerpo en forma de pensamientos, aquí en la mente. En forma de pensamientos se traducía esa información desde el alma a la mente del hombre. La información al cuerpo en forma de pensamiento, haciendo que éste manifestara totalmente en sus acciones la voluntad de Dios. Transferido el pensamiento. Vamos a ver. Transferido el pensamiento a través de esa unidad del espíritu y el espíritu del hombre. Le pasaba la información pura, sin confusión, sin estrés, sin error, pura. Pasaba esa información al alma de Adán. Y esta alma entonces le traducía y le pasaba la información al cuerpo físico, a la mente física, para que entonces se manifestara en acciones la voluntad del Padre. De tal forma que toda la creación estaba conectada con las dimensiones celestiales y como consecuencia hacía que la vida de Dios se manifestara en todas las cosas creadas. Todo estaba impregnado de la voluntad del Padre y de la gloria de Dios porque fue hecha conforme a su voluntad, conforme a lo que Él le dijo a Adán en su pensamiento. Todo estaba cargado de su gloria, todo estaba cargado de su gloria. Esta vida desataba un estado de eternidad en toda la materia existente y a su vez le brindaba el conocimiento exacto a todo lo creado de quien era su creador. Tenía su firma, tenía su sello. Entonces dice Génesis 2:19-20. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a todas las bestias y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea. Entonces, vamos a ver qué dice esta imagen. Lo mismo que estamos explicando. El espíritu pasa la información exacta y pura al alma. ¿Ves? Se evapora así en el espíritu. El alma traducía la información sin alteración, sin alterar nada, y luego enviada al cuerpo. Le pasa la información en forma del pensamiento. Y el cuerpo, entonces, en sus acciones, en cada accionar, entonces manifestaba la voluntad de Dios, todo lo que venía de la información del alma. De esta forma, la creación estaba en perfecta armonía con el cielo y por consecuencia la vida de Dios se manifestaba en todas las cosas creadas. Esa era la armonía que llevaba el espíritu antes de la caída. Vamos a entrar aquí a lo que era después que llegó esa caída y eso se perdió. Tema 4, las tinieblas. Satanás sabía que la única forma de gobernar sobre esta nueva creación, yo creo que ustedes pongan atención aquí, pongan atención. Satanás sabía que la única forma de gobernar sobre esta nueva creación era entrar en el hombre y romper la comunión que tenían con el Señor, haciéndolo huérfano
y al mismo tiempo su esclavo. Al momento que el alma entra en tinieblas a causa del pecado, al hombre se le conoce como alma caída. En el momento que Adán peca, su espíritu se separa de Dios y entra en tinieblas, cayendo al mismo tiempo en un sueño profundo. Esta situación permite a la alma despierta tomar el lugar de señorío que tenía en el espíritu, pero al mismo tiempo queda cautiva por las mismas tinieblas que cubrieron al espíritu. Repito, en el momento que Adán peca, su espíritu se separa de Dios. Hubo un rompimiento del vínculo del espíritu de Adán y el espíritu de Dios, porque eran uno solo y cuando pasaban la información, la voluntad del Padre se ejecutaba tal cual aquí en la tierra y todo estaba cargado de su presencia. Bien, entonces, entra en tinieblas por la desobediencia, cayendo al mismo tiempo en un sueño profundo, o sea, hubo una desconexión. Dice la Biblia, levántate tú que duermes, o despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Cayó en un sueño profundo y esta situación permite al alma despierta tomar el lugar de señorío que tenía el espíritu. Hubo un intercambio. Aquí entonces el alma comienza a gobernar, porque ya separado de Dios, el espíritu no tiene la dirección y el hombre comienza a manejarse en base a sus emociones y a regir su voluntad, fuera de la voluntad y la dirección del Padre. Pero al mismo tiempo queda cautiva por las mismas tinieblas que cubrieron al espíritu, haciéndola esclava del pecado en el engaño, de la falsa libertad que le ofrece el imperio de la muerte. El imperio de la muerte te dice que sin el dador de la vida tú puedes subsistir. El imperio de la muerte te hace hacer tu alma independiente del creador, te hace adoptar una posición mediante el ego, mediante tu orgullo de creer que estás separado de la vida puedes vivir, cuando en realidad tu alma está envuelta en un sueño profundo que te va atrapando en celdas de iniquidad, en cárceles espirituales, porque entonces te hace sentir que todo está bien y que tú no necesitas un arrepentimiento, que no se necesita, que tú puedes vivir sin Dios. Entonces esto te lleva totalmente tu alma cautiva para ser manipulada por las tinieblas. De esta forma es que la muerte entra en todos los hombres y a toda la creación que el Señor le dio a Adán para gobernarla, para que la gobernara. De esta forma es que entonces la muerte entra a todos los hombres porque nosotros estábamos en los lomos de Adán. De ahí fue que salió todo el mundo, toda la humanidad. Mi espíritu, unido con el Padre, es único y es eterno. Y mi alma también, y mi cuerpo también, y todo lo que toque es impregnado de la gloria de Dios. Pero ya un espíritu separado del Creador comienza a manejarse fuera de la voluntad del Señor. Y todo a nuestro alrededor entonces comienza a corromperse porque está caminando sin la vida. Eso es fácil, eso es sencillo. ¿Okay? Entonces dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres y todos pecaron. Al espíritu estar adormecido, este queda indefenso ante el control del alma. Por eso es que ustedes ven que hay gente que son muy emocionales, que son muy maleables,
que son muy inmaduros, no alcanzan la madurez espiritual, no alcanzan la madurez del alma, que todavía son viejos y piensan que son adolescentes y se comportan como muchachos, no piensan como un adulto. Al espíritu estar adormecido no puede pasar la sabiduría divina, entonces el alma toma el control, la cual toma el espíritu de vida para sí misma y el poder que hay en él para gobernar. O sea, que el poder que le dio Dios a mi espíritu cuando sopló su aliento en mi nariz, entonces mi alma, al mi espíritu estar desconectado del Padre, comienza a ejecutar un control sobre mi espíritu y el espíritu. Entonces no tiene más remedio que sujetarse al alma porque el alma es súper poderosa. El alma es poderosa, por eso es que el enemigo anda detrás del alma de las personas y son cazadores de almas. Porque ¿qué tiene tu alma? Que el enemigo la quiere. ¿Qué tiene tu alma? Ponte a pensar. ¿Qué de especial tengo yo para que el enemigo me haya querido matar desde el vientre? Hay mucha gente que han pasado muchas cosas desde el vientre de sus padres y han nacido en un hogar de violencia pura y de muchas cosas malas, de una tiniebla espesa, pero yo nací en una familia así, así, así y pasaron muchas cosas, pero el diablo no me pudo matar. ¿Qué pasó ahí? Porque él quiere mi alma, porque él se pelea conmigo por el propósito que yo tengo y por el poder que tiene mi alma, por mis dones y todo lo que Dios me dio, que Él lo quiere para Él. Los dones que tú tienes, el alma que tú tienes, si las tinieblas la agarran y la envuelven, te vuelven un alma destructora en lugar de ser creadora. ¿Ok? Entonces, conociendo esto, las tinieblas comienzan a desarrollar el poder que el alma ha tomado para sí del espíritu y la enseña a través de un entrenamiento estratégico y práctico a dominar la materia. Eso es lo que hacen los brujos. Dedican todos sus dones y todo lo que Dios le dio a trabajar las tinieblas. Entonces, no es que ellos están usando otra cosa, no, es lo de Dios y por medio de la fe de la gente y eso coge poder. ¿Ok? Porque las tinieblas siempre tienen que coger lo que Dios creó para poder subsistir. Conociendo esto, las tinieblas comienzan a desarrollar el poder que el alma ha tomado para sí del espíritu. Y la enseñan a través de un entrenamiento estratégico y práctico. Las tinieblas que están hablando, están enseñando al alma por medio de un entrenamiento estratégico y práctico, vamos a ponerlo en práctica, a dominar la materia o lo que se conoce como la tercera dimensión. También la engañan haciéndole creer que tendrá más poder si hace pactos con los demonios. Ustedes ven que es un total engaño. Esto como consecuencia hace que el alma quede cegada en su propio ego, en su necesidad de poder, en la vanagloria de la vida, en los deseos de los ojos, en la codicia, en la avaricia, en la gana de poder, la gana de fama, la gana de dinero, la gana de fortuna. Total engaño. Ese engaño le hace suponer a ella, al alma, que puede vivir sin someterse a su creador. Y así las tinieblas la llevan a la destrucción y a la perdición eterna. Yo espero que ustedes hayan visto como todo el panorama. Hace suponer al alma, es un engaño. Lo que las tinieblas me pueden ofrecer no es de ellos, es mía por naturaleza y por diseño y por derecho divino. Lo que pasa es que el alma, sí, el alma adormecida, el alma que no tiene conciencia de lo que es, representa. El alma que no tiene conciencia de lo que es, no puede ver a Dios obrar, porque está envuelta en la esclavitud que las tinieblas la tienen sometida.
Cuando los demonios entran en el alma, no solo la usan, sino que también la entrenan. Cuando una persona hace pactos, hace negociaciones con las tinieblas, tiene que darle acceso a su alma. Y ahí entonces, por poder, por lo que sea, por ignorancia, por lo que sea, viene entonces una legalidad que le da a la persona e involucra a sus generaciones también. Y comienza a entrar en maldición porque las tinieblas no bendicen a nadie. Comienzan a engañarte con lo que te pertenece, con lo que es tuyo. Y usan lo que es tuyo, usan lo que Dios te dio, te roban la riqueza, te roban tu salud, te roban tu felicidad, te roban tu alma, te roban tus bendiciones, mantienen tu alma en una cárcel de limitación, de escasez, de miseria, de pobreza y no te dejan ver la gloria. Ah, no, que Dios no me quiere, que Dios no se acuerda de mí, que Dios tiene mucho trabajo, que Dios no me toma en cuenta. Es que usted abandonó a Dios. Es que usted abandonó al Creador. Es que su alma, hasta que no reconozca lo que es, va a estar en tinieblas. Cuando los demonios entran en el alma, no solo la usan, sino que también la entrenan para que se sienta poderosa, oye, para que se sienta. Y señora, dueña poderosa y señora de todo. Este poder se manifiesta en los que hoy conocemos, los hechiceros, los brujos, los budistas, los santeros, los hinduistas y todas las religiones que se centran en el yo y en el egocentrismo. ¿Ok? Entonces, el alma en la matriz. Ya nosotros pudimos ver qué era el alma desde antes y cómo era, cómo el manejo del alma desde antes que pudiera, antes de antes que viniera la caída. Entonces, la conocimos con la caída y ahora vamos a ver cuál es el comportamiento del alma en la matriz y cómo puede darle la legalidad. El alma en la matriz. Cuando los niños nacen, ellos vienen envueltos en luz. Al comenzar su crecimiento, todo su ser se va llenando de tinieblas, gracias a la semilla de pecado que viene a ser injertada en su ser. El alma nace cuando el espermatozoide entra en el óvulo y se forma el embrión. Ahí vamos a ver cómo es el nacimiento del cuerpo ahora. Estuvimos hablando de cómo era en Adán, ¿verdad? Pero nosotros que nacimos de mujer, pues entonces ahora va la explicación. El alma nace cuando el espermatozoide entra al óvulo y se forma el embrión. ¿Okay? Se le nace un cuerpo, se forma un cuerpo. Cuando el alma de la misma sustancia, siendo el alma de la misma sustancia del espíritu o de la cuarta dimensión, o sea, espiritual, esta puede ser tocada y manoseada por el mundo espiritual, por seres de las tinieblas, que aunque creamos o no, al momento en que la madre rechaza al bebé, yo voy a subrayar eso. Creamos o no, al momento en que la madre rechaza al bebé, las tinieblas pueden tomar control del alma, entrando en ella sin permiso ni autorización. Por eso vemos a niños que cuando nacen vienen con problemas de rechazo, enfermedades respiratorias, enfermedades crónicas e incluso mueren antes de tiempo porque fueron los padres los que dieron el poder a las tinieblas de tomar dominio del embrión y en el vientre de la madre. Ustedes se fijan lo delicado que es cuando unos padres, de manera quizás irresponsable, o pueden ser muy responsables, pero el bebé llegó cuando no lo estaban esperando. Y más si es fuera
fuera de tiempo, de, qué sé yo, no era el momento o algo. Estaban en un momento de separación, estaban en un momento crítico, o fue víctima de una violación o una situación así similar que provoque que el padre o la madre tenga un rechazo hacia ese bebé por el nacimiento y sugieran el aborto o simplemente lo piensen, no voy a tener, no puedo tener este bebé. Vemos qué es lo que pasa. Automáticamente nosotros como padres, como autoridad, le damos la legalidad a ese espíritu de rechazo y a esos espíritus de muerte, a esas legiones de muerte que entren en ese bebé y manoseen lo que es el espíritu del bebé, lo que es su alma, porque su cuerpo es lo que se está formando, pero hay un alma que va a venir a posicionarse en ese cuerpo. Pero ya esa alma a través de ese rechazo viene contaminada por las tinieblas, transferida con ese sentimiento de rechazo y esa intención de abortar. Y se le da una legalidad. Y las tinieblas no tienen que pedir permiso para meterse en la casa de nadie. Simplemente con un pensamiento, con una intención de algo, usted le da legalidad a las tinieblas. Entonces ahí viene el bebé con enfermedades, ahí viene el bebé con un retraso, ahí viene el bebé con situaciones por medio a que nosotros como padres le dimos la legalidad de ocupar ese embrión a fuerzas espirituales de maldad por un pensamiento de rechazo en el vientre. En el momento en que el rechazo entra en el niño, también entra la legión de muerte. Fíjense bien, primero vino un pensamiento, vino un sentimiento de rechazo hacia ese bebé, pero se aprovecha una legión entera, completa, de muerte y destrucción en contra de ese bebé. Y activa la herencia de enfermedad de todo tipo y todo tipo de mal que viene a través de la iniquidad. Las clases de la iniquidad están grabadas también en YouTube. Ahí están grabadas 2 veces incluso. La iniquidad y cómo ser libre de la iniquidad y cómo es que la iniquidad de generaciones tras generaciones afectan la cuarta y quinta generación. ¿Ok? Entonces, esas enfermedades hereditarias y todo tipo de mal que viene a través de la iniquidad que pasa de generación en generación se van a manifestar en ese cuerpecito. Se va a manifestar en él en todo lo que es su vida, en su primera infancia, si se encuentra con un hogar disociado, si se encuentra con un hogar eh, así mismo dividido, una madre sola, un padre solo, o se cría solo el bebé, o le echan maldiciones, o lo comparan con otros, una etcétera. Convierten la primera infancia del bebé, que es donde se trabaja lo que es la personalidad, la seguridad y el afecto de ese bebé. ¿Okay? En el canal de YouTube está también la clase de la metamorfosis del ego. Metamorfosis del ego. El ego es las diferentes caras o máscaras que nosotros, o sea, las diferentes personalidades que nosotros o se crean o nosotros adoptamos a medida que pasamos en todas las circunstancias de nuestras vidas, que nos hace crear una falsa personalidad, una falsa identidad que no es lo que Dios creó en nosotros. Porque está la metamorfosis del ego y está la iniquidad y ahora conociéndome algo. Ahí está. El mismo rey David se le fue revelado que aunque en el vientre de su madre vio al Señor, igualmente nació en tinieblas. Dice en Salmo 139:16, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas, sin faltar ninguna de ellas. Estaban escritos en sus libros.
todas las cosas que le dio forma. Es decir, que Dios escribió tu vida en un libro para que fueran formadas. ¿Okay? Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es algo diferente cuando tu espíritu está unido al Padre, se desprende del Padre, más las condiciones en las que fuiste engendrado no fueron en una santidad extrema, para que ese bebé venga limpio. No, en pecado fue concebido. Él fue concebido fuera del hogar. En pecado me concibió mi madre y en maldad he sido formado. Es decir, que todo lo que cargaba eso, entonces se le transfirió, pero su embrión, su alma, vieron los ojos de Dios. Y todo lo que él vio que estaba escrito de él, se formó y se cumplió. Gloria a Dios. Como Iglesia de Cristo tenemos el poder de romper esas herencias. Desde que el niño está en el vientre de la madre, ella puede orar para que el Padre Celestial rompa toda maldición y llene esa criatura del Espíritu como le pasó a Juan el Bautista antes de nacer. Yo voy a repetir eso. Como Iglesia de Cristo, usted como hijo de Dios, usted tiene el poder de, si hay una persona con un embarazo en su casa o usted ve a una persona que está embarazada, que está pasando por diferentes procesos y lucha, que en un momento no quiso el bebé porque está pasando por situaciones, porque no tiene trabajo, porque esto, por lo otro, usted la ve turbada, ore por ese bebé, ore por esa embarazada, ore para que se rompa toda herencia de maldición materna y paterna, para que no pase, para que se le cancele, porque su boca tiene poder. Su boca tiene poder y autoridad. Y cuando usted diga cancelado está, cancelado está. Lo que haces en la tierra será atado en el cielo. Y usted va a desactivar y va a cancelar toda herencia de maldición y va a desautorizar la legalidad que se le dio por medio de un pensamiento para que esa legión de muerte y de enfermedad y de destrucción pase a esa criatura. Y aunque pasen ciertas cosas, no se le va a dar su plan, porque el plan de Dios es perfecto. Porque fíjate cómo David fue concebido en pecado, pero nadie le quitó su propósito, sino que se cumplieron todas y cada una de ellas. Entonces usted tiene el poder para romper todas esas maldiciones desde el bien, en el nombre de Jesucristo. Lucas 1:15, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Lucas 1:41, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. O sea, que dentro del vientre, las fuerzas espirituales de luz y tinieblas tienen una batalla por esa alma, para controlar esa alma, para apoderarse de sus dones, de su talento, de todo lo que encierra esa alma, por el propósito que viene a cumplir aquí en la tierra. Desde el vientre hay una batalla por tu alma, porque viene a cumplir una misión. Pero al llegar a ese mundo, llega en diferentes condiciones, en diferentes situaciones, en cualquier tipo de familia, para cumplir una misión en la tierra, para unirse, que sea uno con el Padre. Por eso que los padres, dice la palabra, que instruyamos al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Porque aunque usted le siembra la palabra a una persona y esa persona haga de su vida lo que quiera, ya cuando vaya creciendo, aún esa semilla que está sembrada, esa palabra que está sembrada en esa persona va a germinar porque el Espíritu es el que da el crecimiento. Usted siembra la semilla y el Señor es el que le da el crecimiento. Y hay personas que son la oveja negra. Hay personas que son, por ejemplo, los que más dolores de cabeza le dan a los padres. Esos son los grandes evangelistas. Esos son los profetas de los últimos tiempos. Que el enemigo quiere quitar del medio, que el enemigo quiere doblegarlos y quiere usarlo él. Entonces, para eso nos tiene a los padres que oremos
que oremos y que nos humillemos. Por eso que nosotros tenemos que interceder por toda la humanidad y por los jóvenes que son la futura, que son la generación próxima que viene, para que las tinieblas no nos ganen ventaja, como lo están haciendo, acabando con los jóvenes. Oración por los niños en la matriz de su madre. La madre o el padre puede orar. Aquí hay un modelo de oración por la que la persona como madre o como padre o algún familiar, este es un modelo de oración. Dice, la madre o el padre puede orar por su bebé de esta manera. Aquí hace un acto profético con la sal. La sal seca y quema los espíritus de las tinieblas. Así como usted le pone sal a una comida para conservarla, para que no se dañe, así se conserva, porque la sal es conservante. Pero en el mundo espiritual destruye las tinieblas, seca los demonios, los seca, los cocina. Así como consume, como conserva la carne y está impidiendo que una bacteria o algo que cause putrefacción en la carne, en la comida, en los alimentos, y está conservando los alimentos. Así va a quemar esa bacteria, así como quema esa bacteria putrefacta y no le permite que crezca, así mismito le hace a los demonios. Y ahí el apóstol manda a hacer un acto profético, que ponga la sal. Dijo Jesucristo, buena es la sal y nosotros somos la sal de la tierra, así que no tengan miedo al usarla. Ahora usted lo tiene que usar usted lo tiene que usar con una conciencia, no para hacer maldad ni de pecado. No para hacer maldad ni de pecado, sino con la conciencia de que toda maldición, donde usted ponga esa sal, se seca, se consume, se destruye en el nombre de Jesucristo. ¿Ok? Tome la sal y póngala en el ombligo y ore de esta manera. Hijo de mi corazón, reconozco dice, hijo de mi corazón, reconozco que yo y tu padre, o yo y tu madre, te rechazamos porque teníamos temor por las incertidumbres de la vida. Aquí hay un proceso de reconocimiento de que usted tuvo un sentimiento como padre, de que le hizo daño a su bebé y usted está arrepentido por lo que eso causó. Entonces dice, te rechazamos. Reconozco que yo y tu madre o yo y tu padre te rechazamos porque teníamos temor por la incertidumbre de la vida. Esta situación abrió la puerta para que el rechazo entrara en tu vida, trayendo con él la legión de muerte y la enfermedad. También despertando en ti las herencias de maldiciones maternas y paternas ancestrales. Pero hoy, como tu madre o como tu padre, vengo delante del trono de la gracia para pedir perdón por rechazarte en el nombre de Jesús. Tomo el título y el acta que le fue levantada en tu contra para destruirte y la clavo en la cruz del Calvario para que éstas sean anuladas y destruidas ahora mismo. Hoy renuncio a todo espíritu de rechazo, legión de muerte, preclancia, aborto, nacimientos antes de tiempo, herencia de enfermedades y destrucción, y les ordeno que salgan de tu alma al abismo y sin retorno. Se van a ir por medio del aliento, de la tos, el vómito o el eructo. Ahora, por la fe, usted entonces comienza a toser para liberarse usted mismo y le dice, le puede decir al niño si es grande o en el vientre, porque puede salir de varias manifestaciones. Si es en el vientre, el bebé puede moverse, puede darle un retortijón a la madre, puede darle un dolor en el vientre y así de esa manera sale ese espíritu aún del vientre. ¿Ok?
¿ok? Entonces luego usted va a levantar las manos y va a adorar al Señor y va a llenarlo de la unción y el poder. Usted le va a decir al Señor que él llene ese vientre de la unción y el poder y llene su hijo de la unción y el poder y quítale la legalidad que se le dio a esa legión de muerte que puede venir por preeclampsia, porque el niño salga prematuro, por enfermedades que lo afecten durante toda su vida. Entonces usted va a tener que hacer un trabajo de arrepentimiento. Entonces, viene este tema de las tinieblas cuando fragmentan el alma. Son las 8:13, creo que podemos durar un poquito más, ¿verdad que sí? Aunque el tema está largo, pero vamos a ver sí, está bastante larguito, pero déjame leer por lo menos los primeros párrafos. Dice, las tinieblas fragmentan el alma. Al momento de nacer el bebé, comienza a alimentarse de las tinieblas que lo rodean, haciendo que éste vaya alejándose cada vez más de la luz que conoció antes de nacer, permitiendo que el alma se llene de un conocimiento que no proviene del ámbito celestial, sino del Padre de toda mentira. Esta mentira que las tinieblas introducen en el niño enseñan al alma que todo lo sobrenatural que viene de Dios es mera fantasía y que la única forma de ser feliz es aceptar el sistema del mundo, el cual está inclinado al mal y va en contra de todo lo que es bueno. Usted se fija que si usted como padre no hace el trabajo de instruir al niño en el camino cuando nace, las tinieblas lo van a hacer y le van a hacer saber que ese Dios que hablan de que todo es bueno, de que todo lo puede, por medio de la mala crianza, por medio de los maltratos, por medio del rechazo, él sigue trabajando. Entonces pone a Dios muy lejos. ¿Dónde estaba Dios cuando a mí me estaban castigando? ¿Dónde estaba Dios cuando a mí me estaban violando? ¿Dónde estaba Dios cuando estaba haciendo eso? Que no pudo evitarlo. No, es que las tinieblas te entrenaron por vía de las circunstancias por la que naciste y por medio de todo lo que cargaban tus padres. Dios no tiene la culpa de nada de eso. Entonces, los padres tenemos una gran responsabilidad por los hijos, porque el enemigo hace su trabajo con el alma de nuestros hijos. Tú lo puedes querer mucho, tú lo puedes amar mucho, tú lo puedes dar todo lo que tú creas como padre que puedes darle. Pero el niño te salta con que tú no lo quieres. El niño te salta con una rebeldía para que tú lo maltrates. El niño te salta hablándote mentiras. El niño te salta con una rebeldía, con unas palabras que nunca la ha oído en tu casa. Que por más que tú hagas el trabajo en el niño te sale el pensamiento, señores, el niño que hasta se suicidan pensando que sus padres no lo quieren. Entonces, ¿quién te está trabajando la mente de los hijos? ¿Quién está trabajando la mente de los hijos? Cuando aparece un acusado del otro, que también va dentro del plan eh, para torturarle y torcerle la vida, comienzan a hacerle bullying, comienzan a bajarle la autoestima, y cosas que no se le trabaja en el hogar, cosas que no se le trabajan los padres en la primera infancia, comienza el niño, la niña a subir con ese rechazo, a buscar el amor que no consiguió en la casa, a juntarse con pandillas, a juntarse con gentes antisociales, porque allí sí lo aceptan, porque la familia no lo ama, y usted trabajando y desviviéndose por sus hijos. Entonces, ¿qué pasó ahí? O sea, como padres, la gente se pregunta, ¿qué pasó si lo entregué todo, si lo di todo? Las tinieblas trabajaron. Los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Entonces, hay muchas cosas. Yo lo voy a dejar hasta aquí porque el tema es demasiado extenso. Cómo se lacera nuestra alma, cómo se fragmenta nuestra alma y esa alma se cría en cárceles espirituales, como hablamos en el tema de la iniquidad. Cárceles espirituales, moradas de maldad, moradas de amargura, cárceles de amargura,
El niño sube con amargura, el niño crece con amargura de alma, el niño crece con ese rechazo desde el vientre, que lo compararon con sus hermanos, que no le dieron el abrazo que necesitaba, que el niño le hizo un dibujo y la mamá le dijo, ¿qué me estás saliendo con ese disparate? O el papá no le pone atención, o el niño está loco llamando la atención de sus padres y nada, y nada, y nada, y eso le va dando forma al carácter del niño. Y hablamos del niño porque todos fuimos niños y todos tenemos un niño herido que fue herido, valga la redundancia, en la niñez. Todos tenemos un niño herido, un niño interior que no jugó lo suficiente, que no se divirtió, que no vivió su niñez, que trabajó, que fue víctima de violación, que fue víctima de maltratos, que fue entregado antes de tiempo a casarse, a, a pactos, cosas satánicas, brujerías. No tuvieron niñez. ¿Y qué adulto usted cree que se va a formar de ahí? No podemos esperar nada bueno hasta que su conciencia lo despierte a su realidad y sepa que su lucha no era contra carne ni sangre, sino contra potestades de las tinieblas que obstruyeron su vida y le hicieron creer que Dios estaba lejos de él. Y tuvimos unos padres que no nos enseñaron y nadie que nos instruyera en el buen camino de la verdad. Entonces, nosotros lo vamos a dejar hasta ahí. Estuvimos entonces en el tema, en la página 68. Las tinieblas fragmentan el alma. Vamos a ver cómo las tinieblas dividen nuestra alma en varios pedazos. Voy a poner la rosario. Dividen nuestra alma entonces esos fragmentos de nuestra alma los encierran en cárceles espirituales. A veces usted no sabe, o sea, usted está pasando por un periodo de una tristeza profunda y usted no sabe por qué es, porque usted ahora mismo estaba muy contento y muy feliz y de repente le llega ese pensamiento de tristeza y ese desaliento. Es porque su alma, su cuerpo emocional está esclavizado y está siendo torturado por verdugos de las tinieblas que le hacen recordar a usted todo lo que usted sufrió y le hace una amargura de la existencia. Y todo eso viene a colación, entonces se crea un hombre o una mujer y con amargura de espíritu, porque su cárcel, su alma está en una cárcel de amargura. Son cosas que usted tiene que saberla, porque esa puede ser la raíz de todas las situaciones de su vida, de la cual usted debe de salir para usted conocer la verdadera realidad, lo que usted es, lo que usted representa aquí en la tierra, lo que usted vino a hacer aquí en la tierra, su real sacerdocio, que usted nación santa, pueblo adquirido por Dios, que usted es hijo de Dios y que Cristo vino a arrebatarle la llave del imperio de la muerte de su alma para que usted libere su alma de todas las cárceles donde la tiniebla la puso. A eso vino Cristo, a deshacer las obras del diablo. Todo esto que nosotros estamos hablando, a eso vino Cristo, a deshacer las obras del diablo, a que a usted le resplandezca la luz en medio de sus tinieblas y usted comience a sacar las tinieblas y usted comience a hacer la luz que usted es y que brille y que brille y que brille para vida eterna y que tenga vida y la tenga en abundancia y que esa inclinación al mal que tenemos todos, usted salga de ella y comienza a alinearse por caminos de rectitud y de justicia para que usted sea árbol frondoso junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera, porque la palabra es fiel y verdadera y útil para corregir, para redarguir y para instruir en justicia y en verdad. Lo que pasa es que si no limpiamos nuestra alma de todas estas tinieblas que penetraron desde el vientre, no vamos a hacer ese real sacerdocio. Y si rechazamos el conocimiento, dice la palabra, por cuanto rechazaste el conocimiento, yo te echaré de mi sacerdocio y me olvidaré de tus hijos. Búsquelo en internet, la cita bíblica. Entonces, esto hay que saberlo para usted poder ser verdaderamente libre y usted disfrutar la vida abundante que Cristo le da. Amén.
Vamos a orar. Gloria a Dios. Gracias, Padre, te damos. Bendecimos tu nombre y te damos a ti toda la gloria, el honor, la honra, la alabanza, la majestad. Padre, te pedimos perdón en esta hora. Padre, porque si muchas cosas de esta la ignorábamos, Señor, hoy tú has llegado para que la luz nos resplandezca, Señor, en medio de tantas tinieblas. Señor, para que nuestra alma sea liberada y para que nosotros podamos brillar como hijos de luz, como tus hijos, Señor, y podamos alumbrar a otros, Señor, y sacar de las cárceles a otros y abrirle los ojos de los ciegos, Señor, a dar la orden, a la libertad de los cautivos, Señor, todo lo que tú dijiste, Padre, en Isaías, Dios mío, Padre, que se cumpla en cada uno de tus hijos. Hoy te pido en el nombre de Jesucristo que traigas un refrigerio a su alma, Padre, porque ninguno de ellos es culpable de su situación, Señor. Si vienen siendo culpables, si se mantienen en la situación de esclavitud después de haber escuchado estas clases, Señor. Si se quedan ahí, entonces se hacen verdugos de ellos mismos, Señor. Pero ahora le has resplandecido la luz, Señor, y tú le vas a quitar la venda de sus ojos. Y van a reconocer que tantas circunstancias y tantas cosas que pasaron en su vida no era porque tú la querías, Señor. Pero si bien pasaron, Señor, ya no las pueden cambiar porque ya lo pasaron. Pero sí se pueden levantar y coger eso, Señor, para levantar a otros y no para quedarse en el suelo, Señor, Padre, por su propia voluntad. Vengo atando la venganza, la paralizo. Oh, le doy una orden que de que retroceda todo espíritu de venganza en el nombre de Jesucristo, la retaliación y el contraataque. Todo golpe contra golpe, accidente, venganza, ahora le echo fuera de mi vida, de mi casa, de todo lo que soy y represento. Hoy vengo desarmando toda fuerza maligna que quiera venir en opresión y en represalia en contra mía, de mi casa, de mis hijos espirituales, de todo lo que soy y represento y de todo el que vaya a oír esta clase. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos diste la oportunidad de estar aquí conectados. Gracias por tu presencia, Señor. Y te pido que tú guardes a cada uno, Señor, y que tú sigas abriendo los ojos de su entendimiento y hablándoles a sus vidas, Señor, y trayéndole a colación, Señor, dónde está la raíz de todos sus males, Señor. Te damos gracias, mi Rey, mi Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, déjenme les bendiga. Aquí terminamos la clase. Gloria a Dios.